Pensemos lo siguiente. Pensemos otra vez en la ecuación de Navier-Stokes. O sea, volvemos a la dinámica. ¿Cómo es eso? ¿Back to the roots? ¿O cómo es eso? Pues eso. En las condiciones que hemos puesto. Imaginaos que pongo una forzada. Tenemos una cosa como esta, ¿no? Bueno, eso es lo que gobierna el comportamiento del fluido. Nuestras condiciones. Incompresible, newtoniano y tal. ¿Cuántas incógnitas hay ahí? Sí, claro, o sea, yo conozco cuánto vale la viscosidad, cuánto vale la densidad. Suponed, vamos a poner, es uniforme, ρ y mu constantes, ¿no? O sea, uniformes, son datos, no hay nada que... G también es un dato, nada, o sea que hay, en el caso sencillo, ¿cuántas incógnitas veis ahí? ¿Cuáles son? ¿Y de qué tipo? La presión y la velocidad, es decir, 4 escalares. 4 escalares. No, me lo habéis dicho bien, una vectorial y una escalar, no hay ningún problema. 4 escalares, 4 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones dispongo de ahí? 3. Miguel, antes de que termine la asignatura en media hora, tienes que cuadrarles el asunto. Es imposible, salvo que yo en los problemas, cuidado, en los problemas que he hecho con vosotros, he impuesto cosas. El gradiente de presión era un dato, no había gradiente de presión. ¿Entendéis cómo en ese, sin decíroslo, yo había dado información adicional, había constreñido el movimiento de alguna manera adicional? Pero en general esto es de lo que disponemos. Sí, cuidado, si ρ es una incógnita, es un dato, no una incógnita, cosa que habría que ver. Bueno, pero primero en el caso sencillo. Necesitamos otra ecuación. Otra ecuación en menos de media hora. Por supuesto, el principio de conservación del momento lineal, ecuación de Navier-Stokes, eso no la puedo gastar. Puedo darle vueltas, todo lo que queráis, pero es la misma información. Ahí no se puede hacer uno trucos en el solitario. ¿Entendéis? Tengo que ir a otro principio de conservación. Sí. Joder, que aquí en cartesianas yo tengo 3 ecuaciones. Bueno, me da igual. Ahí he dicho cartesianas para que veáis cartesianas, pero si son en polares esféricas o en polares cilíndricas, ahí hay 3 ecuaciones. 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Eso es imposible de resolver. No porque no tengamos información, sino porque es información incompleta. Principio de conservación de masa. Cuidado, ecuación de continuidad. Lo voy a hacer para el caso general. Es decir, que lo que vamos a obtener ahora es tanto para fluidos compresibles como incompresibles. Es decir, cuidado ahora, lo que os he puesto arriba es para fluidos incompresibles. Pero ahora voy a por la cosa y luego os digo cuál es para fluidos incompresibles y así lo tenemos también para juntar con la otra. Bien, y para eso pues necesito... Necesito una cosa para explicaros lo más rápidamente. Hemos visto, va a ser el equivalente matemático, en lo que me voy a agarrar, el equivalente matemático a la derivada material. La derivada material es algo infinitesimal, ¿no? Pues ahora me voy a ir a lo que es equivalente, son equivalentes lo que voy a hacer, lo que pasa que en el caso integral. Y cuidado, esto que voy a hacer ahora a continuación, para lograr obtener esto, aplicárselo a esto, vienen las mates ahora, otra vez. La derivada material no era nada más que matemáticas, ¿no? Vale. Pues ahora viene lo del teorema
Fijaos cómo la convección está haciendo que el perfil de la temperatura con la altura sea precisamente el que acabamos de estudiar. Está ahí girando, precisamente está haciendo los elementos de adaptándose a lo que acabamos de calcular. Sí, lo digo por el viento, porque oigo el viento. El teorema del transporte de Reynolds. ¿Y qué nos dice el teorema del transporte de Reynolds? Bueno, pues todavía más básico. He dicho que son mates. Es la generalización, para decirlo así rápidamente. Eso. Es generalización. Es la generalización a 3 dimensiones de un teorema integral, del teorema integral, bueno, se podía poner con mayúsculas, de, si no recuerdo mal, de Leibniz, contemporáneo de Newton. ¿Y qué es lo que nos dice? Ahora no os preocupéis, que os lo tengo que poner. He dicho que la generalización, es en una dimensión, por así decirlo. Vale, vamos a por el teorema. Yo os digo lo siguiente. Tengo un campo escalar. Atentos, tengo un campo escalar que llamo F, porque son matemáticas, luego lo paso a la física. Y es en una dimensión, vamos a poner en una dimensión espacial y en una temporal, F de X y de T. Tengo esta función. Por cierto, tenéis en Moodle, tenéis un archivo de matemática que os lo pone, ¿vale? Muy bonito, vamos, dentro de lo que hago yo no estaba mal. La primera parte, F de X y de T. Entonces, a mí me preguntan, haga usted la integral desde un x1 hasta un x2 de f de x de t en un instante de tiempo, ¿no? Diferencial de x. ¿Vale? Es decir, que con el tiempo la función f de x va cambiando. ¿Bien? Pero yo quiero ver cómo cambia esta integral. Es decir, la derivada con respecto al tiempo de todo esto, teniendo en cuenta que los límites de integración también cambian. Por supuesto, matemática, el Wolfram, que sabe matemáticas, sabe derivar una integral de este tipo. El teorema de la... Y esto no es nada más que... Tendrás que tener en cuenta los cambios de dentro de la integral y los cambios en los límites de la integral. Es decir, que tendremos que esto será igual a x1 en el instante t, x2 en el instante t, derivada parcial de f con respecto a t por diferencial de x. Más... Ahora tendremos que tener en cuenta que se está ampliando el límite superior. La derivada de x2, el límite que depende de t, con respecto a t, por el valor de la función en x2 en el instante t. Menos, que tenemos el límite inferior, la derivada de x1, que depende de t, con respecto a t, por el valor de la función f en x1 de t. Estos son matemáticas puras. Es tener en cuenta que cambian los límites de integración, la zona donde integras, tienes que tenerlo en cuenta de alguna manera. Si no cambian los límites de integración, efectivamente la derivada entra dentro de la integral. Y tendríamos únicamente pues, la derivada parcial de f con respecto a t, integrar en x y ya está. Pero si hay variaciones en los límites, pues entonces hay que tener en cuenta que vas ampliando. Me veis el archivo ese tan bonito, no tengo mucho tiempo en abrirlo yo. Ahora es a 3D, esto es en una dimensión, me refería a X. Ahora tenemos que pasar, ahora el campo escalar es FR de T. Claro, eso va a ser, entonces tendremos lo siguiente. Claro, la integral ya no va a ser una integral solo en X, sino una integral en un volumen de f, de r, de t, por diferencial de... v, ahí es el volumen, claro. O sea, diferencial de x en cartesianas. ¿Bien? ¿Lo entendéis? Ahora tengo que hacer... Todavía estoy con las d's minúsculas, porque estos son matemáticas. Si queréis cerráis algún voluntario, cerráis ahí. Rodrigo, te ha tocado la china. En el momento en el que se lo aplique al fluido, esa D será una D mayúscula. Bueno,
Y ahora viene y uno dice, joder, pues lo mismo que el otro, tendrás que ver cómo es. Vamos a ponernos por aquí, plaf, 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 en ese volumen que estás consiguiendo. Claro, este volumen va a depender del tiempo. La zona del espacio donde quiero integrar, pues será mayor o menor. Es decir, que tendremos la derivada parcial de f con respecto a t, no voy a poner rt, por tal, diferencial de v, y ahora tengo que tener en cuenta cómo va cambiando en los bordes, cómo los bordes se van expandiendo, y eso va a ser la integral. Si es en un volumen, la superficie que cierra un volumen tiene que ser una superficie cerrada. Del valor de la función, fijaos que esto es en el tiempo t, y esto es en el tiempo t, ¿no? El valor de la función en los puntos de la superficie, que para eso estoy integrando, voy a poner aquí v minúscula, que me diga la información de cómo está cambiando, en qué dirección se está expandiendo, porque claro, los límites, tengo que decir cada punto de la superficie hacia dónde va. V en los puntos de la superficie, y esto multiplicado escalarmente por un vector unitario a la superficie que encierra el volumen diferencial de ese. Si uno lo piensa en una dimensión, lo que he hecho arriba, o sea, esto se transforma en una dimensión en lo que tengo. Claro, digamos ahí los vectores normales a la superficie es a lo largo del eje X, no me queda más remedio, no puede irse en otra dirección. Pero en 2 dimensiones, podéis haceros un dibujo en 2 dimensiones y veréis cómo entonces a lo mejor un punto puede ir un poco, desplazarse hacia la derecha y un poco hacia arriba. Tenéis que tener en cuenta ambas cosas. Ambas cosas se tienen en cuenta en el producto, es como el flujo, claro, ahí lo que estamos haciendo es el flujo. Ese es el teorema del transporte de... Bueno, cuidado, ahora pasamos a la física. Si yo digo el volumen SV es el volumen de un elemento de muchos elementos de fluido, es fluido. Ahora, V encierra una masa de fluido, volumen de fluido, ¿de acuerdo? Y yo lo que digo es que el volumen sobre la superficie y el volumen sobre el que estoy integrando, ese va con el fluido. Es decir, que entonces, ahora vienen los cambios, estoy con la masa de fluido. Estoy viendo cómo es la derivada material, claro, pero ya no es un volumen infinitesimal, como tenía con la derivada material, sino ahora es... Por eso viene la integral de volumen, para un volumen finito de fluido. Pero ¿dónde tengo que cambiar también aquí una cosa? Que ahora las paredes, la velocidad en las paredes donde estoy integrando es la velocidad del propio fluido, porque si no... Y ahora me permito la licencia poética de poner U en vez de V. Porque U lo estoy utilizando para, precisamente, como la velocidad del fluido. Entonces tenemos ahí, y eso como veis es, el significado físico es el flujo de qué característica, bueno, F, ahora es donde viene el momento de la verdad. ¿Qué es F? ¿A quién se lo voy a aplicar? A la masa, pero claro, la masa es todo esto, por lo tanto F va a ser la densidad. Vamos a... ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Habéis visto el paso? Eso lo tenéis en el SONES, en cualquier libro, sobre todo de ingeniería, iba a decir. Pero en el Triton, desde luego, no lo vais a ver. No lo vais a ver. No es que se le haya olvidado, sino que quizás porque se ocupa de cosas más importantes. Pero bueno, ciertamente es un teorema que se utiliza mucho en ingeniería. Y aplicando esto, podía haber llegado... Por ejemplo, a la ecuación, la Rocket Equation, lo de los motores a reacción. Bueno, lo tenéis como ejemplo de aplicación del teorema del transporte de Reynolds en el capítulo, no me acuerdo del SONES y qué número ya, 7, no, el 7, ya no me acuerdo, sí, 7, creo que era, el capítulo 7 del SONES sí era del transporte de, es decir, del estudiar el fluido de modo integral. Bueno, es decir, que podríamos haber llegado a lo que hice yo diría que sin transporte de Reynolds ni puñetas, ¿no?
que el empuje de un motor a reacción venía dado por dos características, que era la velocidad relativa de expulsión y a qué ritmo estás expulsando masa. Ciertamente, para un ingeniero en un motor habrá una influencia de que hacia dónde está expulsando. Naturalmente tendrás que tener en cuenta de que hay algo fuera, por ejemplo el aire, no en el motor a reacción, no en el espacio, pero sí en el aire, que está como frenando, impidiendo que salga el gas ese caliente hacia afuera. Ahí metéis factores ingenieriles y se puede estudiar y bla, 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 y tendréis una corrección a nuestra ecuación que funciona como Dios iba a decir. Pero la física fundamental es los dos factores. Si tenéis curiosidad y eso, no tengo tiempo para hacerlo, tenéis esa aplicación. Es decir, que esto lo puedo aplicar, el teorema del transporte de Reynolds, para llegar al principio de conservación del momento lineal, es decir, a lo de arriba, a Navier-Stokes. Bien, aplicación a la conservación de masa. Por lo tanto, aquí, muchachos, F es ρ. Y lo que quiero ver es, a ver si nos ha quedado claro. Eso que he escrito son matemáticas, aplicadas a un fluido lo mismo que en la derivada material. Eran mates, pero ahora habrá que decir en algún momento cuál es la ley física. Lo de los iguales, hay que tenerlo en cuenta, es como lo del, que lo voy a hacer, el teorema de la divergencia o de Gauss, esos son teoremas matemáticos. Y yo una de las cosas que veo y que sufrí, o que yo mismo no, hasta pasado el tiempo, es diferenciar claramente cuando una igualdad en física es una igualdad matemática, es una transformación que haces en una expresión, y cuando te está expresando ese igual una ley física. Por ejemplo, ¿no? F igual a m por a, ese igual no son matemáticas, no son matemáticas. Esa es la física, te dice el universo, es que eso va a ser igual a eso. Pero no porque las matemáticas te digan que eso va a ser igual a eso, son dos iguales diferentes. Lo mismo aquí, tened en cuenta, ese igual es mates y ya pondremos otro igual. Bueno, entonces la masa total, tendremos ρ diferencial de V. Y matemáticamente eso me dice que entonces, pues esto será, ¿no? V, la derivada de ρ con respecto a t, en cada punto. Este término, ¿qué creéis que nombre va a recibir este término? Este es el término local, las variaciones locales en un volumen finito. Y este término, dije lo de advección, ¿no? Creo, pues nada, término de advección. O convección, ¿no? Más finamente. Ya que esto es el transporte, vamos a decirle que este es el transporte por advección. Este término está diciéndote de alguna manera que algo se está transportando en el espacio porque va con el... Bueno, eso son diferencial de U. Y ahora tendríamos el flujo de ρ, U, diferenciales, que es el flujo másico. No el flujo de volumen, el flujo másico. Bueno, vamos a hacer una... Bueno, y esto, vamos primero a la física. Física. Estos son mates. Esto es física, lo que voy a poner. ¿Ya qué va a ser igual a esto? Lo dije hace muchas semanas. ¿Cómo está formado el punto de vista lagrangiano en un fluido? Dije, yo me estoy imaginando bolsitas rodeadas por una membrana impermeable, es decir, que no deja pasar, no deja intercambiar entre una bolsa y otra. La bolsa cambia de forma. Son muchas bolsas que están dentro de ese volumen finito, ¿vale? Muy bien. Pero la masa no puede cambiar. ¿Lo entendéis ahora la física? Esto es igual a cero. La física me dice la conservación de masa, que eso no puede cambiar. Bien, pues vamos a por ello, ya estamos en camino, ¿habéis visto? ¿Lo habéis entendido? Yo relleno de alguna manera, me estoy imaginando una bolsa de Carrefour, bueno, me da igual, de tal, ¿no? Y coge y está encerrando un volumen de aire. La masa de la pared es despreciable, o sea que es transparente, no la vemos, no influye en el movimiento. Y ahora dejamos que esto se mueva, ¿no? Siguiendo las fuerzas, ¿no? Pues entonces me estoy fijando en todo ese volumen finito de aire, cómo se va moviendo por el espacio. Es una bolsa ya no infinitesimal, ya me la estoy imaginando como un globo, ¿no? Y ahora digo,
¿Cambia la masa de esa bolsa, la masa de aire que hay dentro de la bolsa? No cambia, es la misma masa. Por lo tanto, la física me dice, si se conserva, bueno, podría haber ahí, oye, y si estoy inyectando en un punto del espacio, ahí vendrían las correcciones. Si yo introduzco en un punto del espacio masa, o hay, ¿cómo lo llaman en inglés? Los sinks y los... Las sinks son los sumideros y las fuentes, en inglés, la palabra, ¿eh? Sí, sources and sinks, de masa. Es decir, que tendríamos que tener en cuenta, pero como en lo nuestro no hay sources ni sinks, pues a tomar vientos, cero. Y ahora vienen más mates, ¿vale? Muy bien, porque quiero llegar a una expresión transformada de esto. Ahora digo, y esto, mates, otra vez. ¿Qué teorema voy a aplicar? Nombre, no me jorobes. De Gauss o de la divergencia. No la ley de Gauss, teorema de Gauss o de la divergencia. Bueno, de tal manera que entonces tendré el primer término en V, la derivada parcial de ρ con respecto a T, diferencial de V, volumen, más, y ahora me recordáis, ¿a qué va a ser igual? A la divergencia, voy a ponerlo con letras por una vez, divergencia de ρ, U, diferencial. Es decir, ahora lo voy a escribir con el signo en habla. Es la integral de volumen de la divergencia de... Bueno, esto recibe un nombre. Este vector ρ por U es densidad de flujo de masa. La densidad de flujo es un vector, densidad de flujo de masa. La densidad de flujo de volumen, pues ya os podéis imaginar, es la propia velocidad. No hay más. Bueno, o sea que esto es igual a cero. Bueno, lo puedo meter todo en una integral, ¿no? De volumen. Rho U, praf, igual a cero. Y esto para todo volumen. Porque eso tiene que ser cierto para cualquier volumen. Por lo tanto, ¿a qué conclusiones llegamos? Si eso se cumple para cualquier integral, para cualquier volumen, no me queda más remedio que lo que haya dentro de la integral sea cero. Es lo único que puede hacer. Por lo tanto, conclusión. Ahora pasamos, os dije que había una equivalencia entre la derivada parcial de ρ con respecto a t más la divergencia de ρ u es igual a cero. Esta es una de las formas diferenciales, la otra es la forma integral, de la ecuación de continuidad. Pero claro, algunos sí. Pero es para cualquier volumen, pero si la densidad fuese constante, el volumen... Bien, ahora esto lo he dicho que para cualquier caso, esto es general. Ahora veremos si es incompresible, todavía no lo he dicho. Cuidado. Ahora viene el momento de la verdad entre distinguir entre ρ constante e incompresible, flujo incompresible y fluido incompresible. Fluido incompresible sería un ρ constante, ρ uniforme en todo el espacio, pero eso no es la condición de que el flujo sea incompresible. Vamos a por ello. Bien. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Un poco más de mates. La divergencia. Si yo, eso es derivar, ¿no? Derivar ρ por U, derivar un escalar por un vector. Es decir, que uno diría, y podéis comprobar, que esto va a ser ρ por la divergencia de U más U por el gradiente de ρ. Tiene que ser escalar cada uno de los términos. Os puedo asegurar que cogéis y os sale eso. Igual a cero. Uy, qué bonito. Uy, qué bonito, precioso. Voy a cambiarle el orden
Y lo voy a poner entre corchetes porque me da por ahí el aire. ¿Habéis visto? Todo esto son matemáticas. Aquí ya la física estaba únicamente en un sitio, en el cero. Lo demás ha sido todo matemáticas. Y no me jorobes. Ah, sí, aquí. Vale. Ya, y ahora, ¿cómo lo puedo poner yo esto? En otra forma equivalente. Ostras, Pedrín, esto no era nada más que todo ello aplicado a ρ. Esto no es nada más que la derivada material de ρ. Es decir, que una forma equivalente la divergencia. Esta es otra forma equivalente, pero que es muy interesante para llegar a donde yo quiero. Hombre, por supuesto, tendríamos, si ρ es constante, el gradiente de ρ es cero, pero todavía no he hecho, ¿de acuerdo? Quiero saber si el flujo es incompresible. Esta es la derivada material de un elemento infinitesimal, o sea, me estoy ahora ya fijando en un elemento infinitesimal de fluido. Ahí ya no tengo la integral, es un elemento infinitesimal. Y me está diciendo, para un elemento infinitesimal de fluido, su densidad con el tiempo cambia de esta manera. Si el flujo es incompresible, entonces la membrana, la forma de ese elemento infinitesimal, puede cambiar la forma, pero no su volumen. Tiene una masa determinada. La única manera de que la densidad sea constante es que el volumen permanezca constante. Es decir, que para un flujo incompresible, ya habéis visto que pongo flujo, porque me estoy fijando en un elemento de fluido. Yo se lo estoy imponiendo para d de ρ, tiene que ser igual a cero. Ahí habéis visto cómo me paso al caso lagrangiano otra vez. Y eso implica una cosa, que si 0 es igual a ρ por la divergencia de u, bien gordo, que lo veréis muchas veces en vuestra carrera. Esto engloba tanto que la densidad sea uniforme, como que la densidad no sea uniforme, pero digamos que cada elemento de fluido tiene su densidad, pero no cambia al moverse. Por ejemplo, pues en un fluido estratificado. En un fluido estratificado como el océano, altamente estratificado, pues tenemos que la densidad del agua, por supuesto, cuanto está más abajo, más denso, no hay intercambio, digamos, están moviendo los elementos de fluido cada uno a su aire, es por supuesto un flujo incompresible, pero no de densidad uniforme. Por lo tanto, muy importante, ¿eh? Porque ahora sí tenemos ahora completamos y decimos, ya tenemos, esa es una ecuación que es una ecuación escalar. Ahora tendremos 4 ecuaciones. Si es incompresible, pues... perdón, si es compresible, pues entonces creo que hay ahí en el máster una asignatura para... En 3 minutos, difícilmente. O sea, fijaos, el Triton sigue mis gustos, o mis gustos van por el Triton. La ecuación de Navier-Stokes es para la conservación de momento lineal. Mientras que otros libros, el Shaughnessy en particular, las ecuaciones de Navier-Stokes incluyen la conservación de masa, la ecuación de continuidad. Pero el Triton específicamente hace la distinción como la hago yo, Navier-Stokes, segunda ley de Newton, ¿no? Por así decirlo. Conservación, mejor, más bonito. Conservación del momento lineal. Lineal y ecuación de continuidad. 4 ecuaciones escalares. Bueno, no las escribo porque ya las he escrito y lo único que iba a hacer es perder el tiempo. 4 ecuaciones, 4 incógnitas, liquidado el asunto.
Claro, pero alguien me podría ahí clavar la navaja y decir, cuidado, Miguel, que tú nos acabas de decir que sea incompresible, no significa que Rho sea... me he pisado yo la pregunta, que tenía que salir de vosotros. Que Rho sea un dato. Por lo tanto, ahora tengo, fijaos, para un flujo incompresible tengo 4 ecuaciones escalares con ¿cuántas incógnitas? P, U, 3, 2, 3, pero Rho es una incógnita. No, he dicho que el flujo es incompresible, no que Rho sea uniforme. ¿Veis la diferencia? Que el fluido sea incompresible implica que estás pensando en que la densidad es uniforme. Que el flujo sea incompresible es que cada elemento de fluido no puede cambiar su densidad, pero puede ser diferente de los otros. O sea, que sea Rho uniforme es una condición más fuerte que la que he puesto yo aquí, de flujo incompresible. Bueno, si ese es el punto de vista, que la densidad, ¿por qué? Pues porque ahora introducimos la temperatura, claro, porque ahí hay cambios de temperatura. Si hay cambios de temperatura, hay cambios de densidad. Eso implica que tenemos 5 incógnitas, 4 ecuaciones. ¿Qué hacemos? Necesitamos buscar más. Esa que tenía preparada, que no voy a explicar, pues sería, necesitas más principios de conservación. La conservación de la energía, la primera ley de la termodinámica. Por decir algo. Pero claro, ahí nos aparece una nueva incógnita, la temperatura. Es decir, que ya voy por 5 ecuaciones escalares y voy con la lengua afuera con 6 incógnitas. Necesito otra ecuación más. Y ya tenéis la dinámica de fluidos a vuestros pies. Necesito una sexta. La ecuación de estado. Del sistema. Puede ser un gas, pero también hay ecuación de estado de líquidos, del agua marina. Ya tenéis 6 ecuaciones, 6 incógnitas, 3 velocidades, presión, densidad, temperatura. Efectivamente, el caso más sencillo es Rho es constante, entonces no nos tenemos que preocupar ni de la conservación de la energía ni del otro, sino simplemente decir, tengo cuatro ecuaciones, que es así, cuidado, es así, las 3 del Navier-Stokes y la